Revelado. 4 snacks increíbles que transformarán tu visión mientras duerme. Salud para mayores. La cocina de Doña Rosa respiraba historia. Aromas familiares, colores vibrantes, un universo de recuerdos. Pero hoy, entre el sonido de sartenes y el aroma del arroz, se sentía un aire pesado. Era su tristeza, un peso que comenzó a invadirle el corazón. Con 72 años, la abuela sabía que el tiempo no solo se llevaba a los que amaba, sino que también amenazaba su propia visión. Había sido su sentido más sagrado, ahora, la oscuridad empezaba a invadir su vida. Mientras cortaba cebolla, las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el picor de la verdura, sino por el dilema que callaba. En el fondo de un viejo cajón, encontró las cartas de amor que intercambiaba con su difunto esposo, llenas de promesas y risas que una vez habían sido su luz. Pero hoy, se enfrentaba a una sombra, a la inminente pérdida de la claridad que siempre valoró. El murmullo de sus pensamientos la llevó a investigar sobre cómo ciertos alimentos podían ayudar a mejorar su salud ocular. Volver a ver, o al menos a vislumbrar el amor que la rodeaba, se convirtió en un destello de esperanza en su corazón. La abuela descubrió 4 snacks que prometían cambiar su destino, cada uno un guiño a las recetas que había compartido en su familia. No obstante, la reticencia de su hijo Carlos, un farmacéutico con un enfoque científico, pesaba sobre ella. Mamá, esos son solo mitos. La solución está en los medicamentos, no en la comida, le dijo él, con desdén. Las palabras sonaron como un tambor lejano que marcaba distancia entre ellos. La herida fue profunda, no solo se estaba cuestionando su salud, sino también su dignidad. El malestar la llenó de un deseo de luchar. Sabía que el desacuerdo no sería fácil de afrontar. Era la percepción de su familia la que se tambaleaba, y se juró que no dejaría que el miedo a lo desconocido venciera sus anhelos. A pesar de la presión y la incomprensión, Rosa decidió que su cocina se transformaría en un laboratorio de amor y descubrimiento. Invitó a Carlos y a sus nietos a experimentar los poderes de la comida, a unir fuerzas en una búsqueda que iba más allá de la mejoría física. Quería mostrarles la esencia de compartir, de la conexión familiar que parecía desvanecerse. Las primeras sesiones gastronómicas comenzaron con risas y el eco de la rivalidad entre los nietos. Rosa sintió una calidez renacer, reconociendo que lo que realmente estaba creando era una oportunidad para revalidar su lugar en la familia, y no solo como abuela, sino como mujer de sabiduría. Aún así, la mirada incrédula de Carlos le atravesaba como dagas. El desconcierto de su hijo la envolvía en un caos interno. ¿Por qué no puede entender que esto es más que un simple plato?, pensó, con la respiración entrecortada y el corazón apretado. Mientras la noche caía, Rosa preparó uno de sus snacks mágicos, anhelando que ese acto uniera a su familia. La presentación no fue la que esperaba. Carlos, aún escéptico, lanzó preguntas agudas que encendieron las tensiones previas. Ella notó miradas furtivas entre sus nietos. El ambiente se tornó denso, cargado de ansiedad. La angustia se apoderó de Rosa. A veces, lo que necesita nuestra vida no es solo una prescripción médica, sino una mesa llena de cariño, pensó, mientras el silencio se asentaba a su alrededor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón latiendo débilmente, Rosa observó a sus seres queridos. ¿Realmente podría cambiar su percepción sobre el valor de lo ancestral? La angustia la envolvía, su determinación estaba descendiendo en la espiral del miedo y la incertidumbre. La conexión que tanto anhelaba se sentía más distante. De repente, una oleada de duda la sacudió, dejando la pregunta flotando en el aire: ¿sería capaz de recuperar no solo su visión, sino también el poder de unir a su familia en un momento tan frágil? Las tensiones estaban a punto de estallar. Rosa respiró hondo, sintiendo como un torrente de emociones se arremolinaba dentro de ella. En ese instante, todo lo que había sentido durante años por su familia, la tristeza, el amor reprimido, la soledad y la impotencia ante la falta de conexión, se entrelazó en un solo propósito: demostrar que el cuidado personal no solo era cuestión de medicamentos, sino de cariño, tradición,
sobre todo, dedicación a lo que realmente importaba. En su mente revoloteaba la idea de que la cocina podía ser un escenario de sanación. Rosa se dio cuenta de que no solo se trataba de emplear estos snacks en su dieta, era un modo de extralimitarse, de sacar sus angustias y convertirlas en algo constructivo. Sin que lo supieran, su familia estaba a un paso de iniciar un camino diferente, y ella estaba decidida a liderar ese viaje. Con un renovado sentido de determinación, comenzó a investigar más sobre los beneficios de los alimentos que había elegido. Las hojas de espinaca, las nueces, las zanahorias y los arándanos no solo eran ingredientes, eran aliados en su lucha por recuperar no solo la visión, sino su lugar en el corazón de su familia. Esa noche, mientras la nebulosa ardiente se apoderaba del exterior, Rosa decidió que era momento de reactivar su enfoque. Preparó la receta de espinacas a la crema que tanto había gustado a sus nietos, añadiendo un toque personal con especias que evocaban recuerdos de su infancia. Al servirlo, la luz en sus ojos resplandecía con la esperanza de que, tal vez, esto abriría las puertas que había intentado cerrar durante tanto tiempo. Carlos llegó primero a la mesa, aún con una expresión de escepticismo. Pero cuando el aroma penetró en su mente, algo se removió en su interior. Rosa estaba consciente de que la mirada de su hijo podía ser la más crítica, pero también la más importante. Esperaba que cada bocado lo llevara a cuestionar sus propias percepciones. Mientras comían, los momentos se fueron mezclando con risas de sus nietos, dejando entrever un resplandor que no se había visto en mucho tiempo. Por un instante, el ambiente se templó y las palabras crispadas entre madre e hijo comenzaron a desvanecerse. La química del gusto poco a poco introducía una nueva narrativa en la que el amor se podía colar en cada plato. Sin embargo, al terminar la cena, Carlos mantuvo su postura, esta vez más reflexiva. Mamá, entiendo que esto tiene significado. Pero, ¿realmente crees que cambiará tu situación? La pregunta resonó en la sala, cada letra como un eco que llenaba el espacio con incertidumbre. Rosa sintió que las viejas batallas no estaban listas para ser enterradas y un viejo temor brotó en su pecho. Pero, con esta nueva conciencia de su potencial, se sintió decidida a mostrarle que su enfoque se basaba en más que la ilusión. Solo hay una forma de saberlo, respondió, no con ira, sino con la calma que había descubierto en su esfuerzo. Te invito a que lo experimentemos juntos. Si esto falla, ¿qué nos queda perder? La disposición de Rosa a arriesgarse le otorgó fuerza. Era cierto que dependía de Carlos entender este camino, pero también se daba cuenta de que su viaje personal era el verdadero faro, guiando no solo su salud, sino sus relaciones. Con cada día que pasaba, cada snack creado, una conexión se restablecía lentamente. Ya no se trataba solo de combatir una enfermedad, sino de nutrir una relación que había estado a la deriva. Pero aún existía el escepticismo, y el camino no sería del todo sencillo. A medida que su historia comenzaba a tomar forma, Rosa se dio cuenta de que necesitaba ser más proactiva en la confrontación de sus miedos. Había llegado el momento de hablar con Carlos sobre sus propias inseguridades y temores. Quizás eso abriría una puerta. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, el miedo nuclear persistía. Si no lograba obtener el apoyo de su hijo, su lucha podría ser en vano. Así, con determinación renovada, el desafío estaba a la vista. La pregunta ya no era si lo haría, sino cuándo se atrevería a hablar con él. Directamente. Las sombras dibujaban sus formas en la pared, y a medida que el reloj marcaba el paso de la medianoche, Rosa se preparaba mentalmente para la confrontación inminente. Una revelación se gestaba en su interior, el momento de la verdad había llegado. Rosa sintió que el aire se tornaba denso en la cocina, un espacio que había sido su refugio, pero que ahora parecía un escenario de incertidumbre. La idea de abrir su corazón a Carlos la aterraba. A través de su viaje en la cocina, había descubierto no solo la fuerza de los ingredientes, sino también su propia vulnerabilidad. Era hora de confrontar una verdad que había evitado, su temor a ser vista como vulnerable, como alguien que necesita ayuda. Desde la cena en la que preparó espinacas a la crema, había estado sumida en una rutina, cada día creando nuevos platos, mezclando sabores e intentando recordar la chispa que una vez unió a su familia. No obstante, cada bocado del que esperaba que su hijo se sorprendiera se sentía también como una prueba a su autoestima. ¿Podría realmente hacer que su familia lo entendiera? La cocina había sido su primera maestra, pero ahora, la realidad era su espejo. Decidió establecer un plan, algo realista. Rosa sabía que un esfuerzo individual podía no ser suficiente. Necesitaba involucrar a Carlos en sus creaciones, no solo como crítico,
sino como cómplice. Así que organizó una pequeña cena, no solo culinaria, sino también de diálogo. Quería que Carlos conociera los ingredientes de sus cambios, no solo en la cocina, sino en su vida. Colocó cuidadosamente cada ingrediente en la mesa, como en una exhibición de arte. Zanahorias vibrantes, nueces doradas y un cuenco de arándanos frescos. Cada elemento no solo representaba su dedicación al autocuidado, sino también su deseo de transmitir un legado de salud a su familia. Se propuso no solo alimentar, sino también educar. Mientras cortaba las verduras, imaginaba cómo cada corte iba liberando no solo aromas, sino también la posibilidad de construir un puente con su hijo. El día de la cena, Rosa se sintió ansiosa. Posó un último vistazo a su creación antes de que llegaran sus seres queridos. Ahora, visualizaba a Carlos tomando un bocado y comprendiendo el profundo significado detrás de cada uno de ellos. Cuando la puerta se abrió y su hijo ingresó, la anticipación fue interrumpida por un rayo de duda. Este momento, pensó Rosa, era su posibilidad de abrir su corazón. Carlos, quiero mostrarte algo, dijo, midiendo cada palabra. Al principio, él se centró en el plato ante él, pero pronto sus ojos se encontraron con la intensidad de su madre. No solo son snacks, son como un puente entre nosotros. Cada ingrediente tiene su historia y cada historia su enseñanza. Los ojos de Carlos mostraban resquicios de curiosidad y recelo. Por un lado, disfrutaba el aroma, pero la otra parte en él cuestionaba si esto realmente marcaría un cambio. Rosa se sintió compelida a ir más allá. Expuso sus inseguridades sobre su salud, sobre cómo se sentía perdida frente a sus emociones, y cómo la cocina se había convertido en un salvavidas. Siempre he tenido miedo de que no te importara lo que hacía, admitió con voz suave, pero estoy aquí ahora, lista para intentarlo juntas. Lo que quiero es que vivamos este proceso juntas. Carlos quedó en silencio, sopesando cada palabra. Era un momento lleno de carga, tanto emocional como de expectativas. ¿Qué haría él con esta revelación? Mientras se servían el plato, Rosa sentía la tensión en el aire. La conversación aún estaba suspendida a la espera de una respuesta. No era solo el cambio de una comida o la transformación de hábitos de salud, eran los cimientos de una relación que parecía, hasta ese momento, inquebrantable. Al terminar la cena, Carlos, con un ligero nerviosismo que no podía ocultar, le formuló una pregunta inesperada. «Mamá, ¿estarías dispuesta a mostrarme cómo lo haces, y no solo en la cocina?» La interrogante quedó flotando, llena de posibilidades, aguardando un desenlace que cambiaría tanto su relación como el camino hacia la sanación. Mientras Rosa se debatía entre la expectativa y la incertidumbre, comprendió que las palabras que estaban a punto de salir de su boca podrían definir un nuevo capítulo en su vida. Un rincón de su corazón vibraba con esperanza y otra parte temía lo desconocido. ¿Qué decisiones tomaría, y cómo transformarían a su familia? El viaje aún no había terminado, al contrario, acababa de comenzar. Rosa respiró hondo, sintiendo como el aire se inflaba en sus pulmones, llevando consigo la duda y el miedo que la habían acompañado durante tanto tiempo. La propuesta de Carlos resonaba en su mente como una melodía familiar, pero a la vez desafiante. Nunca antes se había sentido tan desnuda ante la posibilidad de compartir su proceso creativo y emocional. Él no se atrevería a preguntar si no había un destello de interés genuino, ¿no? Acepto, y dijo finalmente, con la voz más firme de lo que se sentía. La decisión se sentía surrealista, como dar un paso hacia un abismo que nunca había visto, pero que sabía que, de alguna manera, estaba allí. Abrió un pequeño espacio en su corazón, el mismo que había mantenido cerrado por tanto tiempo, y permitió que el miedo se transformara en determinación. Esa semana comenzaría una serie de sesiones de cocina, donde no solo los platos serían preparados, sino que las emociones y los miedos también entrarían en juego. La idea de abordar sus inseguridades y vulnerabilidades junto a Carlos, en un entorno que siempre había sido su refugio, la inundó de una mezcla de inquietud y esperanza. La cocina sería, ahora más que nunca, un espacio sagrado de enseñanza y aprendizaje. Los días siguientes, Rosa se sumió en una planificación meticulosa. Diseñó un menú para su primer encuentro, intercalando recetas que no solo fueran saludables, sino que también contaran historias. Formuló anécdotas alrededor de cada ingrediente, como una vez había utilizado un aliño para reconciliarse con su padre después de una discusión o cómo había descubierto el poder del ajo como remedio de familia en tiempos difíciles. Este fue el primer paso hacia un diálogo abierto y honesto con Carlos. El día de la clase de cocina,
el aroma del pan recién horneado inunda el hogar. Se percató que la inseguridad había comenzado a retroceder. Lo que antes era solo un espectáculo de aromas era ahora un fascinante campo de trabajo compartido. Carlos llegó con una expresión de curiosidad, un leve destello de expectación en sus ojos. «Mamá, ¿por dónde empezamos?», preguntó, con una mezcla de inocencia y entusiasmo que la hizo esbozar una sonrisa. Se sintió, en ese instante, como la chef de un espectáculo donde cada paso importaba. Mientras mezclaban la masa, Rosa aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la paciencia, no solo en la cocina, sino también en la vida. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había anticipado, y se dio cuenta de que no solo estaba transmitiendo conocimiento sobre comida, sino también sobre lo que significaba enfrentar la incertidumbre y construir conexiones auténticas. En la cocina, como en la vida, no siempre salen las cosas como uno espera, reflexionó. A veces, el plato se quema o se desmorona, y eso está bien. Lo importante es aprender, ajustarse y seguir adelante. Carlos la escuchaba con atención. Cada comentario parecía pesar en sus manos, como la harina sobre la mesa. Por momentos, la conversación se desviaba hacia sus miedos y asperezas, como si, entre batidos y revoluciones, una conexión sincera se tejiera de nuevo entre madre e hijo. Su vulnerabilidad se hizo tangible, permitiéndole ver a Carlos no solo como su hijo, sino como un compañero en busca de respuestas. Cuando terminaron, el resultado fue más que un sencillo pan, fue una promesa renovada. Rosa sintió una oleada de orgullo al ver a su hijo compartir los productos del esfuerzo conjunto, las risas y la complicidad que empezaban a convertirse en su nuevo idioma. Sin embargo, mientras se despedía de aquel día enriquecedor, una sombra apareció en su mente. Este proceso había comenzado a arrojar luz sobre las cuestiones más profundas y dolorosas de su relación, algo que todavía no había abordado plenamente. Rosa se dio cuenta de que no solo abrir su corazón al diálogo era crucial, también debía confrontar sus propios miedos internos y reconocer que el camino hacia la sanación requirió, no solo de un vínculo, sino de un compromiso real consigo misma. Carlos, llamó mientras él se retiraba, hay algo más que quiero que aprendamos juntos. La incertidumbre se instaló de nuevo en su estómago, logrando que una parte de ella quisiera retractarse, pero no lo hizo. La pregunta era clara, y la respuesta también apuntaba a otro desafío que estaba a la vuelta de la esquina. ¿Se atrevería a incorporar a su propio proceso de sanación en este viaje compartido? La próxima lección sería más profunda, con verdades que aún no se habían revelado. La palabra transformación pesaba en el aire, aguardando ser liberada. En la siguiente sesión de cocina, Rosa se sintió envuelta por una mezcla de emoción y ansiedad. La culminación de sus esfuerzos recientes despertaba en ella un propósito renovado, pero también un temor latente. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades que emergían de su propia historia familiar? A medida que se acercaba la fecha, la presión por conectar con Carlos y, a la vez, explorar su propia vulnerabilidad, creció en intensidad. El día de la clase, Rosa eligió preparar un plato que tenía un significado profundo, un guiso de lentejas, un alimento que simbolizaba tanto la abundancia como la necesidad de cuidado. Antes de que Carlos llegara, observó la cocina, cada ingrediente, como una memoria, aguardaba su turno para ser transformado. La lentitud de la cocción, el ritual de mezclar y agregar especias, se convirtió en un ejercicio meditativo. Sin embargo, el eco de la conversación pendiente con su hijo reverberaba en su mente. Cuando Carlos cruzó la puerta, el aire se llenó de expectativa. El brillo de sus ojos proyectaba entusiasmo, pero también una pregunta sin respuesta que parecía flotar entre ellos. ¿Cuáles eran los secretos que aún no estaban dispuestos a compartir? Rosa decidió comenzar la sesión desde un lugar de honestidad. Hoy, lo que vamos a cocinar nos ayudará no solo a alimentarnos, sino también a reflexionar sobre nuestros orígenes, explicó, mientras comenzaba a preparar los ingredientes. Las lentejas han sido parte de nuestra mesa por generaciones, y cada bocado lleva consigo historias que formaron nuestras vidas. Mientras removía la olla, Rosa abrió la puerta a sus recuerdos. Habló de su infancia, de las largas noches de invierno y cómo aquel guiso se convirtió en un símbolo de unidad familiar. A medida que compartía esas memorias, notó a Carlos prestando especial atención. No era solo un acto de cocina, era un viaje por el tiempo que estaba conectando puertas cerradas. Carlos, como si le costara contener sus pensamientos, interrumpió. Mamá, ¿por qué nunca hablamos de abuelo? Nunca lo he conocido realmente, y siento que hay algo importante en su historia. Su voz denotaba curiosidad e inquietud, un reto lanzado que Rosa sabía que no podía ignorar.
La mención del abuelo abrió un compás de emociones que Rosa había preferido mantener bajo control. Él fue un hombre complicado, Carlos. Su vida estuvo llena de decisiones difíciles. A veces, las historias familiares no son solo dulces recuerdos, también son cicatrices. La palabra cicatrices resonó en su pecho, dejando claro que enfrentarse a ese pasado era igual de intimidad que compartir recetas. Mientras las lentejas se cocinaban lentamente, la conversación se intensificó. Carlos deseaba entender no solo la herencia que llevaba consigo, sino cómo las elecciones de su abuelo afectaron el presente. Rosa sintió que la presión de abrirse la confrontaba al dilema de su propia identidad. Esa conversación no solo la afectaba a ella, también forjaba el futuro de la relación con su hijo. A medida que la lección continuaba, Rosa decidió arriesgarse. Quizá, al igual que las lentejas que necesitan tiempo y calor para transformarse, nosotros también podemos ser moldeados por nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas. El paralelismo no era solo un recurso didáctico, era un reto a su progreso personal. El ritmo de la cocina se habilitó con nuevas emociones, y Rosa se esforzó por equilibrar sus recuerdos con la realidad presente. Al final, sirvieron el platillo humeante, pero la verdadera esencia del guiso parecía liedigar en las historias compartidas, donde el pasado y el presente colisionaban. Sin embargo, a medida que Carlos tomaba el primer bocado, Rosa sintió que algo se avecinaba. La pregunta sobre el abuelo aún reverberaba, pero no era solo acerca de él. Era la puerta a una revelación personal que aún no había integrado en su vida. Las cicatrices familiares no eran solo su historia, eran también parte de la historia que Carlos estaba comenzando a narrar. Mientras la conversación se volvía más íntima, la tensión era palpable. Rosa sabía que enfrentarse a su propio pasado requeriría no solo valentía, sino también un compromiso de construir puentes donde antes había muros. La necesidad de enfrentar lo que había estado oculto dentro de sí misma, de abrirle espacio a la verdad, pesaba en su mente. Carlos, lo que te he contado sobre tu abuelo es solo el comienzo, hay más cosas que quisiera que supieras, pero necesito que estemos listos para eso. Pronto, tendremos que hablar sobre lo que realmente nos define como familia. Esa afirmación dejó un eco en la cocina, transformando la atmósfera de la sencillez culinaria a un profundo desafío emocional. La transformación se palpaba en el aire, una búsqueda conjunta que apenas comenzaba a desenredarse. Rosa se percató que, ahora más que nunca, su propio proceso de sanación dependía tanto de sus acciones como de sus revelaciones. ¿Estás listo para escuchar?, preguntó, mientras sus corazones latían como un único compás. La incertidumbre de la respuesta prometía abrir otra puerta que los llevaría a un viaje inesperado. ¿Podrán enfrentar las verdades ocultas que los definían? La conversación se respiraba en la cocina, un espacio que, aunque familiar, había cobrado una nueva dimensión. Rosa sintió que la vulnerabilidad se mezclaba con la responsabilidad. Como bien sabía, el viaje hacia el entendimiento familiar no era sencillo. El aroma del guiso parecía apoderarse de cada rincón, pero esa calidez no podía ocultar la frialdad de las verdades que aún no se habían revelado. Rosa miró a Carlos, su hijo, y en sus ojos encontró tanto anhelo como temor, una invitación a seguir adelante. Hablar de tu abuelo es complicado, confesó Rosa, sintiendo como las palabras pesaban en su garganta. Nunca antes había tenido la oportunidad de desnudarse emocionalmente frente a Carlos de esa manera. De pronto, cada recuerdo era un laberinto y ella se encontró perdida en sus enredos. Mi relación con él estuvo marcada por decisiones que afectaron a nuestra familia. Decisiones que impactaron cómo te he criado. La historia que te dejo no es heroica, pero es real, añadió, conectando cada palabra con un hilo de sinceridad. Carlos asintió, el silencio entre ellos era denso, pero cargado de una necesidad mutua de entendimiento. La cocina, con sus utensilios relucientes y la calidez del guiso, se tornó un escenario propicio para una revelación. El acto de cocinar, que antes había sido un ejercicio de meditación, ahora se transformaba en un ritual de sanación. Cada ingrediente, cada paso, simbolizaba no solo un proceso culinario, sino un acto de reconstrucción de la identidad familiar. A veces, las decisiones que tomamos, como las que él tomó, no están justificadas en su momento, pero moldean quienes somos, seguía Rosa, recordando cómo cada instante de su vida se entrelazaba con el legado de su padre. Las lentejas, que lentamente se cocinaban, se convirtieron en una metáfora de las luchas y las recompensas de la vida. La transformación de los ingredientes crudos a un guiso sustancioso resonaba con su propio deseo de transformar el dolor en sabiduría. Las palabras de Rosa hicieron eco. En su interior,
Un cambio sutil comenzaba a tomar forma. Compartir estas historias no solo estaba liberando a Carlos de un pasado desconocido, también la liberaba a ella misma. Al narrar, Rosa empezó a ver su propio reflejo, sintiendo que ese acto de abrirse era una preparación del camino hacia el perdón y la reconciliación. Era la oportunidad de reconstruir la conexión que había estado fracturada. Es tu historia, Carlos, y ahora es parte de la nuestra, dijo Rosa, fortaleciendo el vínculo entre ambos. Había llegado el momento de hacer una pausa en la cocina y dejar que la conversación floreciera. Mientras pensaba en todo lo que había significado su relación con el abuelo, se dio cuenta de que, al enfrentarse a su pasado, estaba también trazando un nuevo camino para su hijo. La pregunta sobre el abuelo ya no le daba vueltas en la cabeza, estaba lista para explorar su complejidad. Pero algo dentro de ella la seguía deteniendo, una sensación de que había más, algo aún no dicho. Hay algo que tu abuelo dejó atrás que necesito compartir contigo, pero debo estar segura de que entenderás, comentó, sintiendo que cada palabra la acercaba a una verdad oculta. Carlos, con su mirada intensa y espera palpable, era un espejo de inquietud. ¿Qué es, mamá? Estoy listo, lo prometo, respondió, lo que hizo que un vuelco de ansiedad y optimismo le recorriera el estómago. Mientras la noche avanzaba y la comida se enfriaba ligeramente, Rosa sintió que se estaba abriendo un nuevo capítulo en sus vidas. Esa conversación sobre la historia familiar las conduciría a un cruce de caminos, no solo para ellos dos, sino también para las generaciones venideras. Podría mantenerse firme ante la revelación que la acechaba, o se perdería en el miedo a lo que podría surgir. La historia de su abuelo podría ser la clave para desbloquear no solo su propio dolor, sino también el del futuro de Carlos. La incertidumbre se cernía mientras Rosa cerraba los ojos brevemente, preparándose para desatender el peso de su historia. Era momento de que tanto ella como Carlos tomaran una decisión. Abiertos a las verdades por venir, ambos sabían que el camino no sería fácil. Lo único claro para Rosa era que lo que se avecinaba podría cambiarlo todo y estaba decidida a no retroceder. ¿Cómo influiría su revelación en la vida de Carlos? La respuesta se aproximaba, y la inquietud por conocerla latía con fuerza. Rosa respiró hondo, sintiendo la mezcla de ansiedad y resolución anidándose en su pecho. Las palabras que le gustaría pronunciar parecían atrancadas, como si un nudo invisible las mantuviera en su interior. Sin embargo, sabía que había llegado el momento de soltar no solo su historia, sino también las cadenas que le habían limitado por tanto tiempo. Miró a Carlos, su hijo, y se sintió distante y cercana a la vez, como si estuviera observando desde lo alto un abismo entre ellos que debía cruzar. Lo que voy a contarte es sobre la historia de tu abuelo, pero también es sobre mí. Espero que puedas entender, dijo, comenzando a destapar una herida que había permanecido sellada por demasiado tiempo. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la luz, un intento de sanar, no solo a ella misma, sino a su hijo también. La decisión más dura que tomé fue alejar a tu abuelo de nuestras vidas, continuó, sintiendo como la carga de su pasado se estremecía al ser nombrada. Era un hombre que vivía atrapado en sus propias sombras y, a pesar de los momentos de alegría, siempre había algo oscuro que lo perseguía. Cuando Carlos nació, comprendí que al hacer esto, estaba protegiendo a mi hijo, pero también lo estaba privando de una historia que necesitaba conocer. Carlos frunció el ceño, tratando de procesar lo que su madre había arrojado sobre la mesa. Había preguntas que bullían en su mente, pero el silencio parecía más pesado que cualquier respuesta. Rosa se sintió tentada a desviar la mirada, pero en lugar de eso, enfrentó la suya con sinceridad. En ese intercambio de miradas, los años de distancia, de secretos, de silencio se desvanecieron mágicamente, transformándose en una conexión basada en la verdad. Un día, cuando yo tenía tu edad, él se alejó. La relación se volvió insostenible y tomé la decisión de cortar los lazos. Nunca pensé que, además de separarlo de mi vida, también lo hacía contigo, confesó, sintiendo que cada palabra extraía parte del peso que llevaba. Hasta hoy creí que había hecho lo correcto por protección, pero ahora sé que la ignorancia también puede herir profundamente. El aire en la cocina se tornó más denso. Rosa observó cómo Carlos empezaba a masticar la realidad que le había presentado, cada bocado una lucha interna. Se dio cuenta de que la revelación no solo lo afectaba a él, era un espejo de sus propias elecciones. Mientras contemplaba la vulnerabilidad que había mostrado, sintió una chispa de fortaleza nacer en su interior. Al liberar su pasado, había iniciado un proceso de sanación para ambos. Me gustaría que conocieras más sobre él,
pero eso significa abrir viejas heridas. Estoy dispuesta a hacerlo, pero no quiero presionarte. Este es un viaje que debes caminar conmigo, a tu ritmo, ofreció, sintiendo que la posibilidad de reconstruir su historia familiar se estaba materializando ante ella. Carlos asintió lentamente, demostrando una voluntad que Rosa no había anticipado. Mamá, quiero entender. Aunque me asuste, necesito saber, declaró, su voz firme a pesar del temblor en su mirada. La sinceridad de su respuesta hizo que Rosa se sintiera orgullosa y ansiosa a la vez, como si pudiera vislumbrar un futuro en el que ambos pudieran encontrar paz. Rosa comprendió que este momento no era solo una invitación a Carlos para conocer a su abuelo, sino una oportunidad para que ambos reconsideraran lo que realmente significaba la familia y el perdón. La puerta a un mar de preguntas aún no resueltas se había entreabierto, y con ello una sensación de redescubrimiento. Al mismo tiempo, la incertidumbre de lo que vendría seguía vigente. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que no sientas que debes cargar con su legado. Esto es sobre nosotros, afirmó, su voz enérgica resonando en la cocina. Pero en su interior, Rosa sabía que lo que se avecinaba requeriría no solo mayor valentía, sino también la voluntad de enfrentar los ecos de un pasado que se habían mantenido ocultos. Tanto la historia familiar como el significado de sus decisiones flotaban en el aire, creando un laberinto de emociones contradictorias donde el perdón y el dolor cohabitarían. Mientras Carlos digería lo que acababa de escuchar, Rosa sintió que esta era solo una de las muchas capas que debían desnudarse entre ellos. La siguiente pregunta aún no formulada de su hijo parecía surcar el aire, un misterio por resolver que podría llevarlos al fondo de sus preocupaciones y, quizás, a la raíz de su conexión. ¿Qué más hay, mamá? ¿Qué más no sé sobre mi abuelo? La incertidumbre en los ojos de Carlos llevó a Rosa a un nuevo umbral. Lo que vendría a continuación no solo definiría su historia, sino que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Rosa sintió como su corazón latía con fuerza al escuchar la pregunta de Carlos. Había llegado el momento de abrir las compuertas de su pasado, de desenterrar secretos que había mantenido bien guardados. Se sentó con más firmeza, sintiendo que cada instante era decisivo. Este momento no sería solo un recuerdo doloroso, sería la base sobre la cual empezarían a reconstruir un futuro juntos. Tu abuelo solía ser un hombre brillante, Carlos. Tenía un gran potencial, pero siempre estaba a merced de sus demonios internos, comenzó, el peso de sus palabras resonando en la cocina. Luchaba contra sus adicciones y esa batalla lo consume, afectando todo lo que le rodeaba. Había algo liberador en verbalizar esos aspectos. La culpa y la tristeza, sentimientos que la habían atormentado tanto tiempo, empezaban a disiparse. Mientras hablaba, observaba a su hijo atentamente. Carlos la miraba con una mezcla de incredulidad y empatía. La conexión que estaban formando era palpable, tesoros de sinceridad que se revelaban en cada detalle de su historia. Lo amé, a pesar de sus errores. Pero cuando tú llegaste, mi prioridad cambió. No podía permitir que su caos se interpusiera entre nosotros. Me sentí obligada a tomar decisiones difíciles, confesó, sintiendo que cada declaración la acercaba más a una comprensión interna. Aprendió a aceptar que no todo en la vida se desarrollaba como uno esperaba. A veces, era necesario cortar lo dañino para proteger lo valioso. Carlos se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Rosa sabía que aún había mucho por procesar. ¿Cómo se sintió tu abuelo al respecto? ¿Te buscó? ¿Sabía que estabas embarazada? Las preguntas ardían en su mente, preguntándose si tal vez él podría haber hecho algo diferente. Pero Rosa mantuvo su voz firme. No, nunca supo de ti hasta que decidí que era hora de dejarlo atrás. Hice lo que creía más seguro. La intensidad de sus propias decisiones mantenía viva una llama de duda en su interior. ¿Había hecho lo correcto? Tal vez, pero el costo había sido alto. Sin embargo, en ese diálogo, Rosa empezó a darse cuenta de que su experiencia no solo era sobre su padre. También se trataba de su propio crecimiento, de la valentía que había desarrollado para enfrentar sus miedos. Había un poder en las decisiones que había tomado, una fortaleza que le había permitido cribar su propia vida, y eso era algo que necesitaba transmitir a Carlos. Gané confianza y valor al forjar mi camino, prosiguió, resumiendo una lección vital. Enfrentar la verdad fue lo que realmente me hizo libre. Aunque enfrenté el dolor, me di cuenta de que podía crear mi propia historia. La mirada en los ojos de Carlos cambió sutilmente, como si una chispa de comprensión le iluminara el rostro. Todo lo que Rosa había pasado podía servir de ejemplo,
una fortaleza colectiva en lugar de una carga. ¿Y si, en lugar de cerrarle la puerta, le hubieras dado una oportunidad para cambiar?, cuestionó Carlos, y Rosa sintió que el peso de su respuesta la aplastaba. Esa posibilidad era un laberinto peligroso lleno de especulaciones y si tan solo hubiera creído en las capacidades de su padre. Pero, en el fondo, sabía que esa pregunta era un reflejo de sus propias dudas. Hay caminos que no se pueden revertir, refutó Rosa, parpadeando contra la lucha interna que emergía. Tomé decisiones basadas en la realidad de entonces, en lo que pensé que sobreviviría por el bien de ambos. Pero la inquietud quedó latente. La duda de sus elecciones continuaba asomándose, enredándose en su conciencia. Ahora, frente a Carlos, se dio cuenta de que el libro sobre su abuelo estaba lejos de cerrarse. Las páginas estaban por ser escritas, no solo en base al pasado, sino en las decisiones que tomarían juntos hacia adelante. La mirada de Carlos, ahora llena de resolución, indicaba que no solo era él quien necesitaba respuestas. Rosa, con una voz suave pero firme, le dijo: si realmente quieres saber más sobre él, debemos estar listos para enfrentarlo juntos, incluso si eso significa destapar heridas que creías sanas. Mientras esas palabras llenaban la habitación, una nueva mezcla de expectativa y temor se presentó ante ella. Había llegado el momento de bucear en aquella historia oculta, y ella debía estar preparada para lo que podría descubrir. Estoy lista para enfrentar lo que venga, mamá, afirmó Carlos, y en esa certeza halló la fuerza para atravesar un nuevo horizonte desconocido. Pero, ¿realmente estaban preparados para lo que el abuelo representaría en sus vidas? Las palabras que Rosa debía pronunciar en la próxima conversación una vez más tejían el hilo de la duda, y la frágil línea de su futura sanación depende de las decisiones que tomarían juntos. Rosa sentía como su mente se agolpaba en un torbellino de emociones. La promesa que le había hecho a Carlos pesaba sobre ella como una cadena, mientras la incertidumbre sobre el siguiente paso la envolvía. Habían decidido enfrentar el pasado, pero el precio de esa decisión era un territorio inexplorado, donde las sombras del abuelo acechaban. La mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando la cocina donde Rosa se encontraba preparando el desayuno. Sin embargo, la cotidianidad se sentía distante, casi irrelevante. Cada sartén que tocaba parecía resonar con un eco de sus temores. ¿Qué harían cuando se encontraran con el abuelo? La metáfora de la puerta que habían decidido abrir comenzaba a parecer más una trampa que una vía de escape. Mientras servía el café, su mente divagaba entre imágenes de su pasado y el futuro incierto. Rosa comprendía que la decisión de Carlos de explorar este camino no se basaba solo en la curiosidad, él necesitaba entender la raíz de sus miedos, de su carga emocional. Pero, ¿podría ella proporcionarle la fortaleza que él buscaba? La duda se intercalaba con un frágil sentido de responsabilidad. Ella había luchado tanto por su propia paz que la idea de arrastrar a su hijo hacia posibles nuevas heridas la aterraba. Carlos apareció en la cocina, con un brillo de determinación en sus ojos. Mamá, creo que deberíamos investigar primero, antes de hablar con él. Podemos buscar documentos, cosas que nos cuenten quién era realmente, sugirió. Rosa se sintió aliviada ante un planteamiento tan proactivo. Investigar antes de sumergirse en un encuentro cara a cara podría ofrecerles las respuestas que necesitaban, y, quizás, herramientas para afrontar lo que descubrirían. Se sentaron juntos, rodeados de libros polvorientos y álbumes de fotografías. A medida que pasaban las páginas, Rosa se sorprendió por la mezcla de nostalgia y tristeza que la invadía. Estaban viendo a un hombre en sus mejores momentos, pero la sombra de las adicciones era evidente en las imágenes. Había fotos que mostraban sonrisas sinceras, pero también miradas perdidas. ¿Qué pensaba este hombre en esos momentos?, se preguntó Rosa. El peso de sus decisiones y la constante búsqueda de una respuesta se hacían cada vez más evidentes. Tal vez estaba buscando una forma de liberarse de sus propios demonios, reflexionó Carlos. O tal vez nunca llegó a realmente encontrarla, respondió Rosa, consciente de la realidad dura que habían enfrentado. Ese momento de entendimiento marcó un punto de inflexión. En lugar de un simple acto de revisar el pasado, estaban tejiendo un mapa emocional que probablemente los llevaría a preguntas más profundas sobre la humanidad de su abuelo. Con cada documento, Rosa comenzó a notar sus propios patrones. Sus decisiones no estaban escritas en piedra, eran el resultado de intentos fallidos y logros personales. La confrontación con su pasado le permitió tener una nueva perspectiva sobre su propia lucha. Había dado vida a sus miedos, a sus fracasos,
pero también había cultivado una resiliencia que estaba lista para ser explorada. A medida que el día avanzaba y el sol se ocultaba, la emoción en Rosa crecía. Era sorprendente cómo un simple ejercicio de exploración del pasado podía tener tal efecto en su presente. Carlos, le dijo más tarde, no solo descubrimos quién era tu abuelo, sino que también empezamos a ver lo que significa ser valiente. Cada error, cada acierto nos moldeó. Pero a medida que formularon un plan para su búsqueda, un nuevo temor empezó a insidiarse en la mente de Rosa. Mientras más se acercaban a la verdad, los recuerdos más oscuros de su relación con él podrían resurgir. La intensidad de sus emociones y la vulnerabilidad de un futuro incierto podrían desatar algo que ninguno de los dos estaba realmente preparado para manejar. Las horas pasaron y en la tranquilidad de la casa, Rosa sintió que el peso de la verdad comenzaba a apoderarse de ella. ¿Y si el abuelo no es lo que todos pensamos? ¿Y si hay más cosas que descubrir? Carlos, sintiendo la creciente tensión en su madre, ya no parecía tan seguro. La pregunta quedó flotando en el aire como un eco de lo que aún estaba por venir. Rosa se dio cuenta de que la búsqueda de respuestas no solo revelaría verdades sobre su abuelo, sino también sobre ellos mismos, y eso podría cambiar todo lo que conocían. ¿Estaban realmente listos para confrontar lo que vendría? La inquietud permaneció, llevándola a preguntarse si, en su búsqueda de sanación, podrían caer en un abismo que sería difícil de escapar. Las respuestas podrían traer más preguntas, y la historia que ambos ansiaban descubrir ya comenzaba a revelarse como un complicado laberinto emocional. Rosa se sentó a la mesa, el peso de las revelaciones recientes aún girando en su mente. Con el cuaderno de notas frente a ella, se dio cuenta de que los descubrimientos sobre su abuelo no eran solo la búsqueda de una historia familiar, sino la exploración de su propia identidad. Había transformado su miedo en motivación, en una oportunidad para abrir puertas que habían permanecido cerradas demasiado tiempo. Su decisión de ahondar en el pasado se sentía como un paso decisivo en su proceso de sanación. Con cada página que revisaban con Carlos, se sentía más fuerte, más en control de su narrativa. No solo estamos buscando a tu abuelo, Carlos. Estamos buscando respuestas para nosotros mismos, le dijo, la certeza en su voz resonando con la convicción que había ganado. Escudriñar en el pasado era liberador, cada documento encontrado, cada fotografía revelada, desencadenaba una nueva conversación entre ellos. Se dieron cuenta de que las conexiones familiares, aunque complejas y a menudo dolorosas, podían también ser catalizadores de crecimiento y entendimiento. A medida que exploraban, la confianza entre madre e hijo se fortalecía. Rosa se sintió agradecida al ver cómo Carlos comenzaba a cuestionar, a profundizar en su propia historia y sus inquietudes sobre su legado. Cada pregunta que surgía de su parte reforzaba la idea de que no solo estaban desenterrando el pasado, sino también construyendo un futuro más claro entre ellos. El día que decidieron hablar con su abuelo, Rosa sintió una mezcla de nervios y determinación. Era el momento de enfrentar no solo a la figura ausente en su vida, sino también todas las emociones que esa figura evocaba. Carlos había mostrado una voluntad inquebrantable de conocer la verdad, y eso le dio fuerza a Rosa. Esto lo hacemos juntos, le aseguró, su mirada firme reflejando la lucha que habían compartido hasta ese momento. Cuando finalmente se encontraron cara a cara con el abuelo, el ambiente cargaba con densidad emocional. La tensión en el aire era palpable. Pero esta vez, Rosa no sentía el mismo miedo que había experimentado en el pasado. En su interior, había cultivado una confianza renovada. Se había transformado a sí misma desde la mujer que una vez optó por cerrar la puerta a sus raíces hasta convertirse en una mujer dispuesta a enfrentar su verdad. Quiero entender sobre ti, sobre nosotros, comenzó Rosa, su voz resonando con firmeza. Cada palabra ardía en su corazón. Carlos se sentó a su lado, un gesto de unidad que resonaba en el aire. Su abuelo los miró con confusión, pero también con una chispa de reconocimiento. En los ojos de Rosa, veía el tiempo perdido, las decisiones que habían llevado a este momento. He sido un cobarde, admitió, una vulnerabilidad que resonaba con la misma lucha que había enfrentado Rosa. Al abrazar la verdad, cada uno comenzó a establecer los cimientos para reconstruir su historia familiar. La conversación se tornó intensa, cargada de revelaciones y reconciliación. A medida que dialogaban, los vínculos que parecían rotos comenzaron a repararse. Rosa se dio cuenta de que el amor y la comprensión eran herramientas más poderosas que el resentimiento y el dolor. Con cada verdad descubierta, la sombra que una vez amenazó su luz se desvaneció. Estas interacciones marcaron un cambio radical en Rosa.
No era solo una abuela que buscaba sanar su visión, se había convertido en un faro de esperanza y resiliencia para su familia. Cada snack que había preparado había sido un peldaño en su camino hacia la sanación familiar. De pronto, se dio cuenta de que no solo había traído la comida a la mesa, había traído conversaciones, emociones y, sobre todo, amor. Las lecciones de vida compartidas durante sus sesiones de cocina resonaban en sus corazones, transformando la forma en que se veían a sí mismos y a sus relaciones. Rosa había logrado no solo recuperar su visión en un sentido literal, sino también revitalizar su papel dentro de la familia. Su hijo Carlos, quien había comenzado con escepticismo, ahora era un activo participante en una nueva narrativa, un compañero en la búsqueda de su historia familiar. Juntos habían firmado un pacto de reconciliación, y la conexión que buscaban se reafirmó a través del entendimiento mutuo y la apertura emocional. Rosa, con su nueva mirada y corazón renovado, había conquistado no solo el miedo a la perdición, sino que también se había convertido en la arquitecta de su destino. Había logrado lo que había deseado, sanar su visión y su relación con Carlos y su abuelo. En su hogar, no se trataba solo de recetas ancestrales, era un espacio de amor, diálogo y sanación. El camino por delante estaba lleno de promesas y oportunidades, un viaje que seguirían explorando juntos. Rosa sabía que la lucha nunca termina, viviría con sus cicatrices, pero también con la sabiduría de haber tomado el riesgo de enfrentar el pasado y abrazar el futuro. Desde entonces, las luces del hogar de Rosa brillaron con un nuevo fulgor, simbolizando no solo la culminación de su viaje personal, sino una nueva historia que estaban escribiendo juntos, en la que la confianza y la comida, transformadas por el amor, se fusionaron en la gran receta de la vida. Así, la historia de Rosa cerró un ciclo con cada descubrimiento, pero su legado apenas comenzaba. La invitación estaba abierta. ¿Te atreverías a descubrir tu propia receta de sanación y conexión familiar? Suscríbete inmediatamente para no perderte estas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contáctanos con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y seguir construyendo historias de superación personal juntos.